Perdón y olvido de Bárbara Cartland, capítulo 2. Beau Bradley se recostó sobre unos cojines del carruaje alquilado y cerró los ojos. Su amplia capa envolvía el traje de terciopelo negro que había usado durante el último acto, pero se había quitado el maquillaje y Constance, a la luz de los faroles del vehículo, no podía dejar de observar su palidez. Avanzaron durante un buen rato en silencio, hasta que ella preguntó con cierta vacilación: ¿Crees que podrás hacer lo que te ha pedido el duque? Me parece que será imposible encontrar la clase de mujer que se necesita en tan poco tiempo. La voz de su padre no sonaba demasiado fatigada, y después de un momento, Constance añadió: 500 guineas nos vendrían muy bien, papá. Lo sé, pero representar un papel fuera del teatro no es muy distinto a actuar en un escenario. ¿Por qué? En primer lugar, porque los actores se limitan a repetir textos que han aprendido, y además, la mayoría de las actrices carece de educación y su conducta es muy dudosa. Volvió a hacerse el silencio, y Beau Bradley, como si intuyera lo que su hija estaba pensando, dijo plácidamente: Por supuesto que eso no se aplica a Sarah Siddons. Ella es diferente. Pero sería más fácil encontrar a un actor que se portara como un caballero que a una actriz que parezca una dama. Después de unos minutos de silencio, Constance dijo en voz baja: Necesitamos 500 guineas, papá, desesperadamente. ¿No crees que yo podría desempeñar ese papel? El cuerpo de Beau Bradley se puso rígido y se sorprendió tanto que pareció haber perdido el habla. Pero unos segundos después replicó: ¿Estás loca? ¿Crees que permitiría ni siquiera por un instante que hicieras semejante cosa o que fueras a la casa de ese hombre? Te he oído hablar del duque, papá. Entonces sabrás la mala fama que tiene y lo mucho que yo lo desprecio. ¿Por qué, papá? ¿Qué es lo que ha hecho? Representa la lujuria y la más absoluta corrupción moral. Su comportamiento es absolutamente deshonroso para una persona de su alcurnia. Pero, ¿qué es lo que ha hecho?, insistió Constance. No debo manchar tus oídos repitiendo los escándalos en los que se ha visto envuelto, ni la amenaza que representa para las mujeres, no solo para las de su propio mundo, sino para las del teatro y los sitios nocturnos de Londres. ¿Quieres decir que las persigue? Y ellas le persiguen a él. Tiene más atractivo en su dedo meñique que muchos hombres en todo su cuerpo, y se aprovecha de su encanto para sus propios fines. Su padre hablaba con un tono tan violento que Constance le miró con aprensión. Se había exaltado tanto que temió que eso le ocasionara otro acceso de tos. Me han hablado de tantas mujeres a quienes Ravenston ha roto el corazón, continuó Beau, y de tantas arruinadas y de la desgracia que ha sembrado a su paso que, si quieres saber la verdad, lo aborrezco. Pero ha sido amable con él, papá. ¿Y cómo podría dejar de serlo? Un noble de su posición podría causarme un daño irreparable si se convirtiera en mi enemigo. ¿Qué podría hacerte?, preguntó Constance. Esta no es la ocasión para discutirlo. Trataré de hacer lo que desea. Solo espero encontrar a alguna joven para ese trabajo. Hubo una pausa antes de que Beau Bradley añadiera con rudeza: Uno diría que debería buscarla él mismo. Conoce a miles de mujeres, aunque por supuesto no son de la clase que podrían engañar a un lord. Constance no respondió, pero mientras continuaba su camino, empezó a rezar para que su padre encontrara a la mujer que necesitaba el duque y pudiera ganarse las 500 guineas. Con todo ese dinero podría pasar el invierno en el extranjero, como le había aconsejado el médico. Estaba segura de que, bajo el sol de Italia, su tos desaparecería, engordaría y volvería a estar fuerte como cuando ella era niña. Siempre había sido emocionante compartir la vida con una persona tan vital, al lado de la cual uno nunca se aburría. A Constance todavía le parecía oír su voz gritando: «¡Mamá! ¡Ya ha vuelto papá!». Luego corría escalera abajo para abrir la puerta principal, antes de que su padre pudiera alzar la mano para coger la aldaba. «¡Papá! ¡Papá!». Constance le echaba los brazos al cuello y se sentía mareada cuando él giraba sin cesar con ella en sus brazos, haciéndole cosquillas hasta que reía histéricamente. Entonces, él no se parecía nada a este hombre de pálida cara que se arrastraba todas las noches hasta su casa de Chelsea, a menudo demasiado cansado para comer la deliciosa cena que Nana les había preparado. «Tiene que descansar.
Tiene que marcharse de aquí, se dijo Constance. De nuevo imploró la ayuda de su madre, sintiendo que donde quiera que estuviera, encontraría la forma de reconfortar al hombre que había amado con toda su alma y su corazón. Tienes que ayudarnos, mamá, murmuró. Papá morirá si continúa así. En esos momentos el carruaje llegó a Sloane Square y tomó la dirección de King's Road. Tan pronto como papá haya comido algo, se dijo Constance, deberá meterse en la cama. Si piensa encontrar a la actriz que necesita el duque, tendrá que levantarse temprano para buscarla. Cuando los caballos se detuvieron, puso una mano sobre el hombro de su padre. Ya hemos llegado a casa, papá. ¿A casa? Bew le parecía mareado, ausente de todo lo que le rodeaba, pero se esforzó por seguir a su hija, inclinando la cabeza para bajar del carruaje. Tal vez por la posición que había adoptado, o debido al viento que soplaba desde la esquina, le acometió otro acceso de tos. Se quedó inmóvil en la acera, encorvado por el esfuerzo. Nana, que los había estado esperando, abrió la puerta y entre los dos ayudaron a Bew a subir las escaleras y entrar en el pequeño vestíbulo de la casa, mientras el cuerpo del actor seguía estremeciéndose sin que parara la tos. Las paredes repitieron el eco de los roncos sonidos. «Vamos a llevar al amo arriba», sugirió Nana. «Trataremos de convencerle para que se meta en la cama, porque si baja a cenar, querrá cambiarse de ropa». Constance pasó el brazo por la cintura de su padre, pero el cochero, que los había seguido hacia la casa, intervino. «Yo ayudaré al señor», dijo, «y estaré orgulloso de hacerlo. ¿Cuántas horas hemos pasado mi esposa y yo fuera del teatro, esperando para verle actuar?» Bew ya no tosía con tanta violencia, pero su cuerpo, exhausto, parecía estar a punto de caer al suelo. El cochero se colocó al otro lado y entre él y Nana le subieron en vilo literalmente por la escalera hasta su habitación. La madre de Constance había insistido en que el mejor cuarto de la casa, que debía haberse utilizado como sala, se convirtiera en habitación. «Papá está tan poco tiempo en casa», había dicho a Constance, «y nosotros nunca recibimos visitas. Es más conveniente arreglar la habitación de manera que no solo pueda dormir aquí, sino también estudiar». Y como era de esperar, la habitación más grande, con sus 3 ventanas que daban a la playa rodeada de árboles, contenía todos los tesoros que la madre de Constance había ido reuniendo a lo largo de los años. Había un sofá y algunas sillas en un rincón, y a menudo, mientras Bew permanecía en la cama, su esposa se sentaba junto al fuego a coser. Cuando Constance era una niña, se sentaba también con las piernas cruzadas junto a él y le leía fragmentos de sus libros de cuentos. Ella no se había dado cuenta entonces, pero aquella costumbre se había convertido en una elocución, ya que su padre la corregía cuando no pronunciaba bien una palabra, o cuando no le daba la entonación y la cadencia que le había hecho a él famoso. Cuando llegaron al descansillo de la escalera, Constance se adelantó para quitar la colcha de la cama, con el fin de que el cochero y Nana pudieran dejar a Bew sobre las mantas y acomodarle la cabeza en las almohadas. «Gracias», le dijo Constance al hombre, que ya se dirigía a la puerta. «¿Cuánto le debo?» «No aceptaré más», contestó el cochero. «Digamos que él ya me ha pagado lo suficiente, el suficiente dinero, con el placer que me proporcionan sus actuaciones». «Oh, muchas gracias», exclamó Constance. Siempre la emocionaba que la gente expresara de su padre de esa manera. «Y es mejor que le cuiden», les advirtió el cochero. «No me gusta su aspecto. Ojalá llamen al médico enseguida. O Delane perderá al artista más grande que ha puesto los pies en ese escenario». «Eso es lo que haremos, y muchas gracias otra vez», le dijo Constance, ya cerrando la puerta principal. Subió corriendo por la escalera y se encontró a Nana en la puerta de la habitación, contemplando con el ceño fruncido un pañuelo que tenía en la mano. «¿Qué sucede?», preguntó Constance en un susurro. «Tenemos que llamar al médico», dijo Nana. «Ha escupido sangre, y eso no está bien. No está nada bien. Iré a buscarle». «¿A esta hora de la noche?» «No vas a hacerse nada semejante. Encontrarán la leche caliente en la cocina. Convéncele para que se la tome, y yo estaré de regreso lo más pronto posible». «Espera un momento», gritó Constance. «Pediré al cochero que vaya a buscar al doctor Leslie». Corrió por la escalera y consiguió alcanzar el carruaje de alquiler, que apenas se había puesto en marcha. El cochero la oyó llamarle y se detuvo inmediatamente. «¿Qué sucede, señorita?».
¿Tendría la bondad de decirle al médico que venga a ver a mi padre?, solicitó Constance. Usted tiene razón, está muy enfermo. Yo le avisaré. ¿Dónde vive el médico? No muy lejos de la Plaza Eaton, en el número 82, y su nombre es Dr. Leslie. Me encargaré de ello, dijo el cochero, y chasqueando el látigo fustigó a sus caballos para que emprendieran la marcha a un paso que indicaba la urgencia de su misión. Con gran esfuerzo, Constance y Nana lograron desnudar a Beau Bradley con el fin de meterle en la cama antes de que llegara el médico. El médico era un hombre franco de un buen carácter, de reconocida reputación entre los médicos que atendían a los actores, y conocía a Beau Bradley desde hacía muchos años. Había sido no solo su médico, sino su amigo y un admirador de su talento, y había gozado siempre de la confianza de la madre de Constance. Cuando la señora Bradley murió, apoyó e infundió valor a la familia, y Constance estaba convencida de que, si no hubiera sido por el doctor Leslie, su padre habría sufrido una crisis nerviosa y no hubiera hecho ningún esfuerzo por continuar con su carrera artística. Cuando Constance fue a recibirle al vestíbulo, el doctor Leslie le sonrió, proclamando su afecto de ese modo con más efectividad que si hubiera dicho algo. «Oh, doctor Leslie, sabía que vendría cuando recibiera mi mensaje», dijo ella casi sin aliento. «Ha sido una suerte que yo estuviera todavía en casa», replicó el doctor. «Estaba a punto de salir a visitar a una anciana condesa, pero ella puede esperar». «¿Cómo está tu padre?» «Muy mal. Ha conseguido terminar su actuación esta noche, pero solo con la ayuda del coñac. Nana dice que ha escupido sangre». «Eso es lo que me temía», contestó. «Te dije hace tiempo que él necesitaba descansar y que debías convencerle para que fuera a un clima más cálido. Estos vientos fríos son fatales para un hombre en ese estado». «Sí, lo sé», respondió Constance con voz lastimera. «Supongo que hay un pequeño problema económico como de costumbre», dijo el médico mientras subía la escalera. Constance no se molestó en responder. El doctor Leslie sabía tan bien como ella que su padre repartía entre sus amigos con generosa mano todo el dinero que ganaba. El médico entró en la habitación e indicó a Constance que esperara afuera. Ella bajó por la escalera y se dirigió a la pequeña salita, donde solía sentarse en otros tiempos con su madre cuando estaban a solas. Era un sitio tranquilo, porque estaba situado en la parte posterior de la casa, y a ella le parecía que estaba lleno de la presencia de su madre. En ese lugar había estudiado Constance sus lecciones, y allí se sentaban y charlaban las dos durante las largas horas en que su padre estaba en el teatro. Por todas partes había retratos y recuerdos de su padre. El cuadro que estaba colgado encima de la chimenea había sido pintado antes que huyera de Bath con la hermosa Annabel Winslow. También había una miniatura de él pintada por Richard Cosway. Había sido encargada al mismo tiempo que la otra de su madre. Además, colgaba de una de las paredes carteles de los teatros y testimonios de las distinciones que había recibido de algunas de las ciudades y compañías en las que había trabajado. «Mamá le amaba tanto», pensó Constance. «¿Cómo es posible que no le ayude ahora?». Entonces, de un modo insidioso, como si alguien le estuviera murmurando en su oído, acudió a su mente el recuerdo de las 500 guineas que podía ganar con tanta facilidad si se lo permitiera su padre. Pero, al recordar el enojo que reflejó su voz cuando ella lo sugirió, comprendió que sería imposible convencerle. La puerta se abrió y entró el doctor Leslie. Constance no dijo nada. Le miró y comprendió que iba a decir antes que las palabras escaparan de sus labios. «Tu padre está muy enfermo, querida», le informó el médico. «¿Quiere decir que puede morir?», preguntó Constance, con una voz apenas audible. «Así es, a menos que hagamos algo para evitarlo». «¿Y qué podemos hacer?». «Antes que nada es imprescindible que no vaya al teatro mañana ni durante algún tiempo», dijo el médico. «Y en segundo lugar, tenemos que sacarle de Londres, si es posible, llevarle a un clima cálido». Puso la mano sobre el hombro de Constance antes de continuar. «Conozco vuestras dificultades económicas y creo que lo único que puedo hacer es tratar de conseguir el dinero necesario pidiéndoselo a los amigos y admiradores de tu padre». Se quedó pensativo y lanzó un profundo suspiro. «Tengo la impresión de que para tu padre es mucho más difícil dar que recibir». «Es cierto», convino Constance, «y no le gustaría saber que tenemos que recurrir a la caridad». «No hay otra alternativa», aseguró el doctor Leslie. «Y te juro, Constance,
que no estoy hablando a la ligera al decirte que el tiempo es muy importante. Tenemos que sacarlo de aquí. Constance unió las manos y respondió: tengo una oportunidad, doctor, de ganar 1000 guineas. ¿Podría conseguir que papá no se enterara de lo que voy a hacer? Al observar la expresión de la cara del médico, añadió rápidamente: no es nada incorrecto, pero usted sabe que a papá no le gusta que haga nada fuera de la casa. ¿No puedes decirme de qué se trata? Constance vaciló antes de contestar. Es un secreto y no me pertenece. Lo único que puedo decirle es que alguien ha pedido a papá esta noche que busque una mujer que represente cierto papel durante 2 días. ¿Y están dispuestos a pagar 1000 guineas por eso?, preguntó el médico, y Constance no pudo menos que notar la sospecha que encerraban sus palabras. Es un papel muy difícil, explicó, y solo puede representarlo una persona bien nacida. ¿Estás segura de que no te verás metida en nada desagradable? El médico titubeó antes de pronunciar esa palabra. Le prometo que no me mezclaré en nada que usted o mi padre consideraran inapropiado o que pudiera perjudicarme en el aspecto personal. Constance miró al médico con ojos suplicantes. Lo que me ocurre es que papá no desea que yo conozca a nadie fuera de las paredes de esta casa. Tu padre es un fanático respecto a ese asunto. Es por eso que no debe saber lo que estoy haciendo. Pero el sueldo es de 1000 guineas y con ese dinero podría ir al extranjero para que descanse hasta que se reponga. Parece una solución al problema, dijo el doctor Leslie con lentitud. Pero quisiera que fueras un poco más explícita. Constance no respondió. Tenía la sensación de que si mencionaba al duque, el médico, del mismo modo que su padre, se negaría para que se presentara en la casa Ravenstone. El duque había prometido que él no se mezclaría con la persona que estuviera dispuesta a representar el papel que había solicitado. Constance pensó que en su voz vibraba una innegable sinceridad al afirmar: este es un asunto de negocios, y si la joven es pura, abandonará mi casa tan pura como llegó. Puedo prometérselo. Todo saldrá bien. Sé que no habrá ningún problema, le aseguró al doctor Leslie, pero no debe enterarse papá bajo ninguna circunstancia. El médico se quedó mirando las llamas que ardían en la chimenea y luego dijo: solo Dios sabe si estoy haciendo lo correcto, pero se trata de salvar la vida de tu padre. Entonces, ¿por qué duda? El médico volvió la cabeza para mirarla. Te tengo mucho cariño. Te conozco desde que eras una niña y te he visto crecer hasta convertirse en una hermosa joven. Nunca me perdonaría el haber permitido que sufrieras algún daño. Estoy segura de que eso no sucederá. No conoces nada del mundo, continuó el doctor Leslie, y para una joven como tú, puede resultar un sitio muy peligroso. Si lo que estoy haciendo se volviera en cualquier momento peligroso, le prometo que volvería enseguida a casa. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, doctor. El médico entreabrió los labios como para añadir algo, pero después cambió de opinión. Está bien, confiaré en tu buen juicio y evitaré que tu padre se entere de lo que está sucediendo. ¿Y cómo lo concederá?, preguntó Constance. Esta noche dormirá profundamente gracias a la medicina que le he dado para evitar que siga tosiendo. Y vendré mañana temprano para asegurarme de que pase todo el día durmiendo y también el día siguiente. Constance extendió la mano. Gracias, doctor Leslie. Sabía que no nos fallaría. Mamá siempre aseguraba que usted era el hombre más bondadoso y comprensivo del mundo. Y como tu madre era la mejor mujer que yo admiraba, me siento responsable de ti. Así que, por el amor de Dios, cuídate mucho, querida, dijo el médico. Estoy segura de que podré hacerlo. El médico se dirigió hacia la puerta. Me estaré preguntando toda la noche si no hubiera sido mejor tratar de reunir el dinero valiéndome de los amigos de tu padre. Me sorprendería mucho que pudiera reunir 1000 guineas. Si quieres que te sea sincero, también yo, respondió el médico. Cogió su capa que había dejado en el vestíbulo, se puso el sombrero y abrió la puerta. Su elegante carruaje le estaba esperando afuera, y tan pronto como entró en él, el cochero emprendió la marcha hacia el lado oeste de la ciudad. Constance subió con lentitud por la escalera y se dirigió hacia el dormitorio, donde Nana había apagado las velas, pero a la luz del fuego pudo ver a su padre dormido. Parecía más descansado y por consiguiente más joven que cuando había salido del teatro.
Su respiración era rítmica, y contemplándole en ese estado tan apacible, era difícil creer que, a menos que ella pudiera hacer algo para evitarlo, su padre estaba sentenciado a muerte. «Tengo que salvar a papá», se dijo Constance. Entonces pensó que la oportunidad de ganar 1000 guineas había sido la respuesta a sus súplicas. Tal vez su madre supiera todo lo que estaba pasando y por medio de un divino poder que ellos no podían entender, les hubiera enviado esa solución para salvar a su padre. «Si ella puede hacer eso, ya no tengo nada que temer», se dijo. Su madre la protegería aunque estuviera en la casa Ramsden. El duque entró en la biblioteca y se encontró a su sobrino Alistair MacCraig, que estaba leyendo el periódico de la mañana de pie junto a la chimenea. «Buenos días, tío Evil», dijo Alistair cuando le vio entrar. «Buenos días, Alistair. Espero haber resuelto tus problemas». Alistair MacCraig dejó el periódico y dirigió al duque una mirada ansiosa. Era un joven de 25 años bien parecido, con una cara agradable, aunque inexpresiva, y pelo rubio con reflejos rojizos. Hubiera sido difícil tomarle por otra cosa que no fuera un soldado. De hecho, había servido en el regimiento de la Brigada de los Guardias hasta que, a raíz de su matrimonio con una actriz, se había visto obligado a renunciar. «¿Ya has encontrado a alguien que represente el papel?», preguntó al duque. «Todavía no, pero Bradley lo hará. Anoche me aseguré de eso». «¿Y cómo te aseguraste?». «Ofreciéndole tanto dinero que será imposible que se niegue». «Eres muy amable, tío Evil, pero sabes que nunca podré devolvértelo, a menos que el tío abuelo Héctor suelte el dinero, como esperamos». «No te estoy pidiendo que me lo devuelvas. Lo único que deseo es que consigas esa fortuna y que ya no tengas que preocuparme más por ti». «Has sido muy amable en todo este asunto, tío Evil, y nunca lo olvidaré. Eres el único miembro de la familia que me ha dirigido la palabra desde que me casé con Kitty». «Tienes que reconocer que fue algo inesperado para la mayoría de la familia», dijo el duque con un tono divertido. «Hubiera sido una buena lección para esos hipócritas santurrones, de no ser porque amenaza reducirte a la pobreza para el resto de tu vida». «Lo sé muy bien, tío», replicó Alistair MacCraig. Sus mejillas se colorearon levemente, y el duque pensó que era comprensible que Kitty, con su astuta cabecita y buen ojo que tenía para las oportunidades, hubiera decidido que merecía la pena cambiar el teatro por un esposo caballeroso y considerado para el resto de su vida. No cabía la menor duda de que Kitty había atrapado y dominado a Alistair deliberadamente, con la sola intención de convertirse en una mujer respetable. Una larga lista de amantes distinguidos habían desfilado por su vida antes de que Alistair se encaprichara de ella, y sin embargo nadie hubiera sospechado que, a pesar de su carrera en las tablas, ella soñara con la seguridad que podía proporcionarle un anillo de matrimonio. «Ella ha conseguido lo que ambicionaba», pensó el duque. «Ya no podemos hacer nada al respecto». Pero estaba decidido a salvar a Alistair de las consecuencias de su disparatado matrimonio. A un hombre acaudalado se le perdona cualquier cosa, pero un pobre era condenado al ostracismo. «Supongo que tu madre no ha visto nunca a Kitty», dijo de pronto. «Como sabes, no se ha sentido bien durante estos últimos años. No ha podido viajar hacia el sur, desde Northumberland, y yo por mi parte he puesto toda clase de pretextos para no llevarle a Kitty». «Bien hecho», aprobó el duque. «No hay necesidad de disgustarla». «Ninguna», convino Alistair. «Pero jamás hubiera pensado que todavía estaba intentando que el tío abuelo Héctor se interesara por mí». «Me pregunto cómo se las ha arreglado», dijo el duque pensativo. Se sentó en una silla de respaldo alto junto al fuego y observaba a su sobrino con un ojo crítico. «Puedo decírtelo con exactitud», contestó Alistair MacCraig. «Mamá es muy transparente en todas sus intrigas». Hubo una pausa y, como el duque no hizo ningún comentario, continuó diciendo: «Le ha dicho al tío abuelo Héctor que yo, sin duda alguna, produciré una larga lista de MacCraig que deben ser educados y criados como corresponde para que sean dignos de la familia». «Oh Dios, ese es su argumento», rió el duque. «No hay duda de que mi hermana es una diplomática muy astuta. Me ha enviado una copia de la última carta que le escribió al tío abuelo Héctor, y creo que es eso lo que le ha traído a Londres». «Ya veo», reflexionó el duque. «Pero tendremos dificultades si MacCraig desea ocupar su lugar en el primer bautizo».
No puede vivir para siempre, dijo Alistair MacCreagh con malicia. Y en lo que a mí respecta, puede morirse lo más pronto posible una vez que me haya dado el dinero. Lo cual es un sentimiento encomiable, comentó el duque con ironía. Oh, por amor de Dios, tío Abel, exclamó Alistair con un tono que revelaba nerviosismo. Espero que no empieces a sermonearme. El duque no respondió y Alistair añadió: desde que era niño, mi padre, mi madre y todos mis parientes, excepto tú, me han repetido hasta el cansancio que tenía que casarme con una persona educada y adecuada para mi posesión, alguien que fuera la esposa ideal para el jefe del clan. La sola idea me ha causado náuseas toda mi vida. El duque pensó que tal vez esa fuera la razón por la que Alistair había ofrecido un anillo de matrimonio a Kitty Barden, una actriz que tenía fama de cantar las canciones más lujuriosas que jamás se habían oído en un escenario. Sin embargo, era evidente que su sobrino estaba muy preocupado, y si además iba a tener que soportar a una actriz nerviosa, resultaba mucho más conveniente verter aceite sobre las aguas para evitar que éstas se volvieran tumultuosas. Estoy seguro de que todo saldrá bien, dijo el duque reconfortándole. Bradley es un caballero, el hijo de un clérigo, y no buscará a la clase de esposa, y él no buscará la clase de esposa que debías haber tenido. Tengo que admitir que Bradley aparenta tener sangre noble, comentó Alistair. No se parece a los demás actores. Es que no es como todos, aseguró el duque. Después de un momento de silencio, el duque añadió: es absolutamente imprescindible que no se hable ni una sola palabra de este arreglo fuera de esta casa. Creo que te darás cuenta, Alistair, de que una indiscreción prendería como una llamarada de fuego en todos los clubs, y no solo sería cuestión de tiempo el que MacCreagh se enterara. Es cierto, convino Alistair, y la verdad es que ni siquiera he hablado a Kitty acerca de tu idea. Alistair MacCreagh parecía sentirse incómodo. Tenía la sensación de que si lo hacía, Kitty hubiera insistido en conocer personalmente al tío abuelo Héctor. Ahora que es una señora respetable, casi ha olvidado su pasado y cree que a los demás les sucede lo mismo. El duque echó la cabeza hacia atrás para reír. Mi querido Alistair, nunca lo hubiera creído si no lo hubieras dicho tú mismo. Si Kitty piensa que el público va a olvidar pronto las canciones que solía cantar, es que ha perdido el seso. Kitty está muy contenta de haberse casado conmigo, dijo desafiante Alistair MacCreagh. Solo llevas un año, dale tiempo. El duque comprendió enseguida que aquellas palabras habían ofendido a su sobrino, y añadió rápidamente: has hecho muy bien en no decirle a Kitty lo que estamos haciendo. Nunca confíes un secreto a una mujer si puedes evitarlo. Además, como ya te he dicho, cuanta menos gente lo sepa, mejor. Es una historia demasiado atractiva y todos caerían en la tentación de repetirla. Lo mismo pienso yo. Entonces mantén la boca cerrada. También tendremos que ocuparnos de convencer a nuestra pequeña actriz de que debe guardar silencio, o de lo contrario no se le pagará. El duque miró el reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea y vio que faltaba 1 minuto para las 11. Alistair siguió la dirección de su mirada y dijo: me parece, tío Abel, que sería mucho mejor que te entrevistes tú solo con esa mujer. Eres mucho más hábil que yo para conseguir que las personas hagan lo que deseas, y además yo podría echarlo todo a perder. Sin esperar la respuesta de su tío, Alistair MacCreagh atravesó la biblioteca. Estaré en el saloncito por si me necesitas, dijo al llegar a la puerta, y desapareció por el pasillo. Una sonrisa se dibujó en los labios del duque cuando se inclinó para recoger el periódico matutino. Nunca había tenido muy buen concepto de su sobrino, y esa actitud de evitar la entrevista y dejar que la responsabilidad cayera sobre sus hombros era muy típica de él. Pero el duque estaba decidido a ayudarle todo lo que le fuera posible para asegurarle un futuro sin problemas económicos, evitando de ese modo que, al llegar a la vejez, su sobrino se convirtiera en una carga para él. Al diablo con todos los parientes, pensó, son una plaga. Sus ojos recorrieron los titulares de los periódicos y pensó mientras pasaba las páginas, si durante las próximas 48 horas tendría que estar atado no solo a su sobrino, sino al MacCreagh de los MacCreagh. La idea le aterró, porque esa noche se iba a celebrar una fiesta muy divertida en la casa de la señora Mary Ann Clark.
antigua amante suya, pero que ahora se encontraba bajo la protección del jefe del ejército. Sería la clase de fiesta que escandalizaría incluso a la sociedad más amante del placer que se reunía en la casa Carlton. Tal vez el viejo caballero se acueste temprano, se dijo. Entonces podré escaparme. Se sintió como un colegial planeando una travesura, pero con una meta muy diferente. Cuando la puerta se abrió, los labios del duque presentaban una cínica mueca. La señorita Vantage, su señoría. El duque se puso de pie. Constance se detuvo un momento antes de entrar en la biblioteca. Luego avanzó hacia el duque con un gesto altivo, tratando con gran esfuerzo de contener sus temores. Al salir de casa, había pensado que sería muy fácil llegar a la casa Ravenston y decir al duque que le enviaba a Beau Bradley. Lo tenía todo planeado, pero cuando se había subido al carruaje de alquiler que Nana le había conseguido, había empezado a sentirse muy nerviosa. Nana había sido todavía mucho más difícil de convencer que el médico, aunque Constance tampoco le había revelado quién era el caballero dispuesto a pagar las 1000 guineas. La buena mujer se habría escandalizado ante la idea de dejarla ir sola. ¿Qué hubiera dicho tu pobre madre? ¿Qué hubiera pensado? Repetía sin cesar. Mamá hubiera querido que salváramos la vida de papá, había contestado Constance. Y no tenemos otra alternativa, Nana. Tiene que haber otra solución. Estoy segura de que el doctor Leslie hubiera podido conseguir el dinero. ¿1000 guineas? Eso no está bien. No es correcto que estés sola fuera de la casa. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Serán solo 2 noches, Nana. ¿Noches? Repitió Nana, pronunciando la palabra como si fuera algo deshonroso y siniestro. Le he prometido al doctor Leslie, explicó Constance, que si tengo problemas volveré a casa inmediatamente. No está muy lejos. Si no me das la dirección, no saldrás de esta casa, sentenció Nana. Sí, por supuesto, había respondido Constance. Después, dudó en decirle que se encontraría en la casa de Ravenston, porque entonces ella sabría que iba a ver al duque. No creía que Nana hubiera oído hablar de él, pero Constance recordaba en una ocasión en que su padre se había referido al duque de una forma muy despectiva cuando todavía vivía su madre. Ravenston anda detrás de esa bella joven que hace el papel de ingenua en el acto 2. Ya le he hablado acerca de la conducta del duque, pero la muy tonta parece estar hipnotizada como un conejo por una serpiente. Ella no puede saber cómo es el duque, había contestado su madre con dulce voz. Ya lo sabe, pero no le importa. Ese hombre tiene un atractivo que fascina a las mujeres, y no se dan cuenta de lo desalmado que es hasta que no las deja abandonadas. ¿De verdad es tan malo?, había preguntado la señora Bradley. No te lo puedes imaginar. Es una deshonra para el título, su sangre y la noble cuna a la que pertenece. Jamás he soportado, Annabel, a un hombre que traiciona a su propia clase. Constance no comprendía que cuando su padre se expresaba de esa manera, actuaba como si se estuviera dirigiendo a una congregación desde el púlpito al que había renunciado. Ella siempre había imaginado que el duque tendría el aspecto de un demonio, y una vez, por entretenerse, había dibujado una caricatura suya con cuernos en la cabeza y una cola que salía por debajo de su levita. No había podido dibujar su cara porque nunca le había visto, pero se lo imaginaba con los ojos oblicuos, cejas arqueadas, nariz larga y afilada y orejas puntiagudas. Todo lo que había oído decir acerca del duque y todo lo que suponía acudía a su mente mientras el carruaje daba vuelta en la esquina de Hyde Park y continuaba por Piccadilly hacia la plaza Berkeley. Cuando el cochero tomó la calle Berkeley, sintió el impulso de pedirle que se detuviera y la llevara de nuevo a su casa, a la seguridad que le brindaban Nana y su padre. Por primera vez comprendió lo poco que sabía del mundo y del comportamiento en sociedad. Nunca había ido a ninguna fiesta, y no se le permitía atender a las visitas en su casa, a excepción del doctor Leslie, el párroco, y algunas ancianas damas que realizaban obras de caridad para la iglesia a la que asistían su madre y ella los domingos. Para Beau, el domingo era día de descanso y nunca las acompañaba. Pero Constance sabía que su madre y ella eran el blanco de las miradas curiosas mientras avanzaban por el pasillo para dirigirse a un discreto banco. «Estoy salvando a papá, estoy salvando a papá», se había repetido Constance una y otra vez para darse valor. Cuando el coche se detuvo, su corazón latía con violencia y sus piernas parecían demasiado débiles para sostenerla.
Al mirar por la ventanilla del carruaje, vio una casa grande e impresionante hacia el lado norte de la plaza. Era mucho más grande de lo que había pensado, y cuando entró en el vestíbulo de mármol, cuya gran escalera tallada ostentaba nichos engargolados con estatuas al estilo griego, se sintió muy pequeña e insignificante. El mayordomo la había conducido hasta un par de puertas dobles de caoba. ¿Me puede decir su nombre, señorita? Constance había decidido hacerse llamar Wantage. Era un nombre sacado de un libro que estaba leyendo, un nombre común y poco importante, tal y como ella deseaba ser. Esa mañana se había vestido con esmero. Tenía pocos vestidos de donde elegir, y el de muselina que Nana le había confeccionado era muy sencillo. Encima se había puesto una bonita capa que le había comprado su madre y que armonizaba con el azul de sus ojos. Su sombrero no era exagerado y estaba a la moda, y las cintas azules que lo adornaban tenían un discreto dibujo de muy buen gusto. Cuando el mayordomo la anunció, le pareció que tocaba una trompeta. Después recordó que por primera vez iba a ver al hombre al que imaginaba como un demonio. De forma instintiva, como si hubiera hecho su aparición en un escenario, Constance se detuvo al cerrarse la puerta de la biblioteca. Pero, al mirar hacia el fondo de la habitación, no halló al demonio que esperaba encontrar, sino a un hombre muy apuesto y sorprendentemente joven, considerando su reputación. No era tan bien parecido como el padre de Constance, y sus rasgos no eran clásicos, pero tenía un aire muy distinguido y una elegancia y una gracia innata, producto de la educación recibida desde la infancia. Él también se quedó contemplándola, estudiando la cara ovalada enmarcada por el sencillo sombrero, la delgada figura cubierta por el vestido de muselina y los enormes ojos de un azul oscuro que le miraban interrogantes. El duque había esperado que Beau Bradley le enviara una mujer atractiva, pero nunca había imaginado que sería tan exquisita y tan hermosa. Era tan adorable que, a pesar de su cinismo y de encontrarse tan saciado de todas las delicias que el sexo femenino podía ofrecerle, se quedó sin habla por un instante. Lentamente, Constance se acercó a él, y el duque, recordando de pronto sus buenos modales, avanzó unos pasos para recibirla. «Supongo que la envía el señor Beau Bradley», dijo. Haciendo un esfuerzo y con una voz que ella misma no pudo reconocer, Constance respondió: «Sí, su señoría». Hizo una reverencia, y le pareció un alivio desviar su mirada de la del duque. El duque correspondió con una inclinación de cabeza. «Le estoy muy agradecido, señorita Wantage. ¿Desea tomar asiento?» «Gracias». Constance se sentó en el borde de una silla situada junto al fuego, y el duque, sorprendido, advirtió una inequívoca expresión de temor en los ojos azules. «No debe tener miedo», dijo la voz que ella había oído detrás del biombo de su padre. «Sé que el papel que tiene que representar no es muy corriente, pero estoy seguro de que lo hará admirablemente». «Gracias, su señoría». «¿Hace mucho que se dedica al teatro?», le preguntó el duque mientras él también se sentaba. «No recuerdo haberla visto en ninguna obra». Al pronunciar esas palabras pensó que aquella era una pregunta tonta. De haber visto alguna vez en el escenario a esa hermosa criatura, le habría resultado imposible olvidarla y hubiera tratado de conocerla personalmente. Constance le observó con atención y luego preguntó: «¿Podría decirme su señoría con exactitud qué debo hacer?». El duque sonrió. «Eso significa, señorita Wantage, que no desea contestar preguntas personales». «No he querido ser impertinente, su señoría». «No lo es y creo que nunca podría serlo». Constance no pudo sostener la expresiva mirada del duque y desvió los ojos. Hubiera deseado que su corazón no latiera con tanta fuerza, como si quisiera salírsele del pecho, y se avergonzó de que sus manos temblaran todavía. «Hace calor aquí», dijo de súbito el duque. «Creo que sería mejor que se quitara su capa, y estoy seguro de que se sentiría más cómoda sin su sombrero». «Sí, por supuesto». Constance se puso de pie obedeciendo la orden como una niña. Se desabrochó el cuello de la capa y el duque la cogió. Al hacerlo, se colocó muy cerca de ella y Constance experimentó una extraña sensación. No era un sentimiento de pánico, sino algo que no podía explicarse. Mientras el duque colocaba la capa de Constance en una silla situada junto a la pared, ella se desató las cintas del sombrero y él también lo cogió rápidamente.
Espero que haya traído ropa suficiente para 2 noches, le dijo. Sí, su señoría. Él volvió a sentarse junto al fuego, frente a Constance. El resplandor de las llamas brillaba sobre su pelo rubio, que retenía las misteriosas sombras que Richard Conway había captado con tanta habilidad en el retrato de la señora Bradley. El duque pensó que los ojos de la joven tenían el color de un mar tormentoso, y no el pálido tono que correspondía a una piel tan blanca. Su nariz le recordó al de las estatuas que había visto durante su última estancia en Grecia. Como comprendió que ella estaba esperando a que él hablara, el duque le explicó con voz tranquila. Beau Bradley le habrá informado, sin duda, que mi sobrino podría heredar una cuantiosa fortuna si su tío abuelo, MacCraig de los MacCraig, aprueba a la mujer con la que se casó hace un año. Constance le escuchaba con atención y él continuó. Mi sobrino ha hablado muy poco a su madre y a su tío abuelo de su esposa, y esta circunstancia facilitará el papel que usted tiene que representar. ¿Saben su nombre? Les han dicho que su verdadero nombre, que es Catherine Weber, explicó el duque, y no conocen el que empleaba profesionalmente. Mientras usted esté en casa, la llamaremos Catherine. Constance asintió con una ligera inclinación de cabeza. ¿Cuál es su primer nombre, señorita Vantage? Constance. Nada más acabarlo de pronunciar, ella pensó que hubiera sido mejor decir que se llamaba Mary o Jane. Es un bonito nombre, comentó el duque. Recordaré que debo responder al nombre de Catherine. Por supuesto, y mi sobrino le dirá todo lo que necesita saber acerca de su esposa. Al mencionar a Alistair MacCraig, el duque observó que Constance miraba hacia la puerta, como si esperaba ver surgir de ella una amenaza desconocida. No se sentirá nerviosa con Alistair, le confortó el duque. Es un joven encantador, de buen carácter. Creo que la única persona que deba sentir cierta aprensión es el viejo MacCraig. ¿Por qué le llaman el MacCraig de los MacCraig? Es un título que algunos clanes otorgan a su jefe y del que se siente muy orgulloso. En su tierra le da categoría de un conde o tal vez la de un marqués, y estoy seguro de que MacCraig no lo cambiaría por ningún otro título, por muy distinguido que fuera. He leído sobre el clan de los MacCraig en la historia de Escocia, dijo Constance. ¿Le interesa la historia? La adoro. ¿Por qué?, preguntó el duque. Constance meditó un instante. Estaba acostumbrada a contestar con mucha formalidad a las preguntas de su padre, de modo que replicó. Supongo que porque no explica cómo evoluciona la civilización, pero en lo que a mí concierne, prefiero la historia de Grecia. Tiene la apariencia de una diosa griega, comentó el duque, aunque supongo que ya se lo han dicho con anterioridad. El duque se quedó muy sorprendido al notar que las mejillas de Constance se encendían de rubor y que bajaba los ojos ante la penetrante mirada que él le había dirigido. Era el primer cumplido que le dedicaba un hombre que no fuera su padre o el médico. Estábamos hablando de la tarea que me espera, su señoría, respondió Constance, tratando de vencer su turbación. Sí, claro, contestó el duque. Y después, casi sin pensar, y como si no pudiera evitarlo, añadió: es usted muy joven para dedicarse al teatro. Debe haber algo mejor que pueda hacer. Pero cuando Constance le miró con expresión preocupada, comprendió que ella no iba a decirle la verdad. Fin del capítulo 2 de la novela Perdón y olvido de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.